Queridos oyentes, bienvenidos a La Voz del Yogi con José Antonio. Este episodio trata de iluminar el tema Vivir sin miedo al ser. Cuando dices yo soy, normalmente crees que estás hablando de una persona, de tu historia, tu nombre, tu carácter, tu pasado. Pero eso es una interpretación añadida. Antes de todo eso, hay algo mucho más profundo. Yo soy no es la persona, es la sensación desnuda de existir. Es ese hecho inmediato de ser, antes de que la mente lo nombre, lo defina o lo convierta en identidad. Es anterior a cualquier historia. Y aquí está el punto clave. Cuando la idea de quién eres comienza a disolverse, tus etiquetas, tus roles, tus narrativas, no desaparece el yo soy. Lo que desaparece es la máscara. Cae esa construcción, pero la presencia permanece. La conciencia, tal como la vivimos, construye una historia de yo, la arma con recuerdos, experiencias, heridas, deseos, y luego se aferra a esa construcción con una intensidad casi desesperada, como si en ello se jugara su supervivencia. Ese yo soy no es algo que puedas poseer ni describir completamente. Es más bien un indicador, una señal que apunta hacia algo que no puede ser capturado por el pensamiento. Yo soy no es el destino, es la puerta. Es una expresión mínima de algo inmenso, como una chispa que impulsa el fuego, pero no lo contiene. Podríamos decir que es parte de la esencia del ser, pero incluso eso se queda corto. Es como una gota del océano. No es el océano en su totalidad, pero no es diferente en esencia. Comparte la misma naturaleza, la misma cualidad infinita, digamos. El problema comienza cuando la mente intenta apropiarse de esa gota, nombrarla, convertirla en mi gota. Ahí nace la ilusión. Pero si en lugar de aferrarte, simplemente reconoces esa sensación pura de ser, sin añadirle nada, entonces algo se abre. ¿Sabes? La vida no es algo que continúa como solemos creer. La vida es invasión constante, es nacimiento ahora y ahora y ahora otra vez. Cada instante emerge desde la nada, completamente nuevo, sin pasado real al que aferrarse. No hay repetición, no hay permanencia, solo un fluir ininterrumpido de aparición. Es un movimiento vivo, fresco, inmediato. No se acumula, no se repite, no carga con ayer. Cada instante nace y muere en sí mismo. Y, sin embargo,
Nuestra mente insiste en fabricar esa continuidad. Vale la pena detenerse aquí y preguntar, ¿qué es exactamente eso que queremos que continúe? ¿Acaso anhelamos volvernos inmortales? Si observas sin romanticismo, lo que llamas yo no es algo sólido ni eterno. Es un entramado de memoria, capas acumuladas de experiencias, reacciones, deseos insatisfechos, miedos, búsquedas. Y en el centro de todo eso hay un movimiento constante de deseo, querer, evitar, aferrarse, desear. Y donde hay deseo, hay fricción, fricción entre lo que es y lo que debería ser, según nuestra interpretación. Fricción entre lo que tengo y lo que quiero. Fricción entre el observador y lo observado. Pero me pregunto si es esa tensión, ese conflicto, lo que sostiene la sensación de ser alguien. La individualidad no es una esencia pura, es una tensión activa, una lucha sostenida en el tiempo. Entonces, cuando surge el deseo de inmortalidad, la pregunta clave no es ¿puedo vivir para siempre?, sino ¿qué parte de mí quiere vivir para siempre? ¿Es acaso este conjunto de recuerdos, este mecanismo de defensa, este patrón de deseo y conflicto? Porque eso es lo que realmente estamos intentando prolongar, ¿verdad? El yo es acumulación, es memoria organizada en torno a la autoprotección. Y desde ahí surge la ilusión de continuidad. Pero esa continuidad no es la vida, es repetición psicológica. Ahora bien, muchos prefieren creer que hay algo más, algo eterno escondido dentro de esta estructura, o algo más allá del yo que nos espera intacto. Pero si somos honestos, veremos que esas ideas nacen del miedo y del deseo, no de la percepción directa. Son construcciones, creencias, dogmas, intuiciones no examinadas que nos consuelan. Y así comenzamos a acumular respuestas, una filosofía tras otra, una creencia tras otra, un maestro tras otro. En lugar de mirarla de frente, la cubrimos con explicaciones. La verdadera cuestión entonces no es si algo en nosotros es eterno. La cuestión es si podemos observar sin distorsión y saber qué significa realmente vivir. Vivir tal como lo conocemos es acumular experiencias, relaciones, logros. Es elegir constantemente, perseguir lo que agrada y evitar lo que duele. Es reír, sí, pero también sufrir. Y silenciosamente, detrás de todo eso, hay un hilo constante que casi nunca cuestionamos, el miedo. Miedo a perder, miedo a no llegar a ser, miedo al mañana, miedo a desaparecer sin dejar huella, miedo a que todo aquello a lo que nos hemos aferrado, nombre, reconocimiento, posesiones, identidad, simplemente termine, porque en el fondo sabemos algo que evitamos mirar de frente. La muerte es inevitable. Y entonces surge la gran pregunta, ¿qué hay después? Pero quizá habría que empezar
por otra. ¿Qué es lo que realmente termina cuando llega la muerte? ¿Termina la vida o termina aquello que hemos construido como mi vida? Porque si observas con cuidado, lo que solemos llamar vivir es un conjunto de procesos bastante mecánicos. Respirar, consumir, desear, competir, comparar, envidiar, poseer, amar con apego, odiar con intensidad. Eso es lo que conocemos. Y dentro de ese movimiento, la vida se vuelve una oscilación constante, placer y dolor, esperanza y frustración, logro y vacío, una especie de batalla interminable. Entonces me pregunto, ¿no podría terminar todo eso sin esperar a la muerte física? Mira la naturaleza, el otoño, las hojas caen, no negocian, no se resisten, no acumulan, mueren a lo que fueron. Y precisamente por eso, en primavera, algo completamente nuevo puede brotar. ¿Y si vivir de verdad implicara eso mismo? Morir a lo de ayer, morir a lo acumulado, morir a las imágenes que tienes de ti mismo, a tus éxitos, a tus fracasos, a tus expectativas, así como un acto real, psicológico, inmediato, porque solo cuando hay ese morir interno hay espacio para lo nuevo. Entonces vivir deja de ser repetición, deja de ser continuidad del pasado y se convierte en algo fresco, como una hoja que acaba de nacer, sin carga, sin historia, vulnerable, sí, pero profundamente vital. Tal vez ahí comienza una vida distinta, la que la integra instante a instante, sin condicionamiento. Pero es que hay tanto condicionamiento que es inconsciente. Es posible desvelar capa por capa cada rincón del inconsciente. ¿Puede la conciencia del día penetrar en la oscuridad interior del alma? Veo, pues, que la acción reactiva no es acción, sino un eco fantasmal y me quedo atontado, sin saber por dónde empezar. Por eso me obsesiono con el qué hacer, eclipsando la mente con mi afán de recetas. A veces también siento el deseo de dirigirme a una fuerza imaginaria pidiendo, dígame, maestro, ¿cuál es el camino? Y así invoco la autoridad, ese veneno dulcemente corrosivo, el más pícaro de los sabotajes. Podemos entonces sumergirnos en el templo interior y contemplar el hecho desnudo que toda nuestra acción es mera réplica, un afán por conquistar, ascender, transmutarnos o trepar peldaños. Puedo simplemente vislumbrar esa verdad sin colar el qué haré, ni las sombras de familia, empleo y qué sé yo. Porque si la mente capta el hecho puro, sin teñirlo con tintas del ayer, irrumpe la percepción instantánea como un rayo de gracia. Y en esa iluminación brota la acción no reactiva, joya primordial de la mente despierta. Esto significa que si quieres ver algo con absoluta claridad, hay una condición inevitable. La mente tiene que estar en silencio, en un silencio que nace
de la atención real, porque cuando realmente escuchas de verdad, algo ocurre. La mente deja de interrumpir, no está comentando, no está comparando, no está preparando una respuesta, simplemente atiende, o mejor dicho, se vuelve atenta. Si deseas descubrir algo profundo, no basta con oír palabras, hay que escuchar más allá de ellas, captar no solo el sonido, sino lo que apunta, lo que sugiere, lo que no puede decirse directamente. Pero eso exige una cualidad poco común: escuchar sin traducir, sin interpretar, sin juzgar, sin aceptar ni rechazar. Escuchar sabiendo que la palabra nunca es la cosa, que toda descripción es apenas un mapa, pero no el territorio completo. Entonces, cuando escuchas así, desaparece el centro que normalmente escucha, ese yo que compara, que se defiende, que separa, yo aquí, tú allá, lo mío, lo tuyo, ellos, nosotros. Todo eso deja de operar y en su ausencia ya no hay división entre quien escucha y lo escuchado. Solo hay atención, una atención completa, indivisa. Y una mente capaz de esa atención tiene una cualidad extraordinaria. Puede ir más allá de la superficie. Puede atravesar la palabra y tocar directamente lo que está siendo señalado. Esto no es algo abstracto. Tú bien lo conoces. Sucede cuando miras un árbol sin nombrarlo, cuando la música, una melodía, te absorbe por completo, cuando alguien te habla de algo profundamente importante y todo tu ser se vuelca a escuchar. En esos instantes no hay yo como centro. Lo que hay es presencia total. A propósito, y para terminar, eso, exactamente eso es meditación. No una práctica, no una técnica, sino ese estado en el que la atención es tan completa que el yo no tiene lugar donde sostenerse. Y tal vez eso sea vivir sin miedo, no aferrarse al yo, sino aprender a desaparecer en la plenitud de lo que es, de lo que hay, de lo que realmente existe, en presencia, sin resistencia, solo presencia, solo vida ocurriendo ahora mismo. Muchas gracias por tu atención. Próximamente nos volvemos a oír en la voz del yogi. Namaste.